Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quiero enseñar el reproductor AP80 Pro X de la marca Isis. Este reproductor me parece muy interesante ya que las opciones y la calidad que tiene son increíbles. Todo esto acompañado con un precio inmejorable lo hacen uno de los DABs del momento. Muy recomendable, la verdad. Lo tenéis en diferentes colores y fijaros el precio que tiene. Es increíble, ya que por estas opciones o unas opciones parecidas, otras marcas, los DABs que tienen, pues pueden llegar a costar 300-400 euros. Entonces, fijaros que es un precio increíble para las opciones que te da este DAB. Y aparte ya sabéis que, como yo digo siempre, en el audio todo es muy subjetivo, porque al final estamos hablando de productos de muchísima calidad y lo que vas a notar va a ser muy sutil. Entonces habrá gente que lo note y habrá gente que no. Entonces este reproductor es, y fijaros qué preciosidad, o sea, el diseño y cómo está construido es una obra de arte, perfectamente. O sea, está construido de aluminio y es súper pequeñito. Aquí lo vemos que parece bastante grande, pero es pequeñito. Y la verdad es que es increíble. Aquí nos pone la parte trasera y hace mención al MQA, que ahora veremos. Y bueno, aquí están las características que tiene. Pues destacaríamos el Dual DAC, que tiene DAC de la marca Sabre. Después, bueno, tiene el Bluetooth, que es bidireccional, o sea, es decir, puedes emitir o recibir, que eso es muy importante. Tiene el máximo de Bluetooth, que es el códec LDAC. Después, que es MQA. Y después ya lo veremos porque es curioso porque el sistema operativo es de Ibi. O sea que Ibi, digamos que ha colaborado con Isis. Y fijaros, qué bonito es. Pues nada, nos dice aquí que también es compatible con todos los sistemas operativos. Que eso está genial porque así no vamos a tener ningún problema. Y aquí una de las cosas importantes y que va a marcar la diferencia entre un reproductor y otro es el tipo de DAC que lleva. Y este lleva el Dual DAC de la marca Sabre, que aquí nos dice que admite salida de hasta 2 VRMS con control de ganancia analógica para reducir el ruido de salida a niveles de escucha de la vida real. Todo hecho para garantizar una calidad de sonido inigualable. Bueno, ya hemos comprobado cómo el DAC de Sabre funciona muy bien y se oye de maravilla. Entonces no hay duda de que este DAC se va a escuchar muy bien. Aquí nos hace mención de las diferentes webs o revistas que se dedican al audio que tiene el soporte, ¿no? La garantía de que han dicho de que este DAC es muy bueno. Después aquí el tema del MQA, calidad maestra autentificada, nos dice pues que es hasta 8x. Y aquí es curioso porque nos dice la diferencia entre el MQA o el MQA Studio, que para gente que no lo sepa, el MQA normal, aquí nos dice, indica que el reproductor está decodificando y reproduciendo un flujo o archivo MQA. Indica la procedencia para garantizar que el sonido sea idéntico al del material de origen. Y la diferencia con el estudio es que ha sido aprobado en el estudio por el artista o productor, o ha sido verificado por el propietario de los derechos de autor. Fijaros. Eso después habrá que creérselo o no, pero bueno, la teoría dice que el MQA Studio ha sido aprobado por el artista o productor. Es interesante. Después aquí nos dice que tiene un chip, pues eso, para un mejor rendimiento de audio, o sea, es decir, todos los componentes internos de este aparato son de calidad, aquí no hay nada al azar. Y nos remarca otra vez el diseño que es en forma de X. Fijaros, es una pasada. Aquí lo tenéis. La verdad es que el diseño está muy conseguido. Bueno, y aquí el tema del Bluetooth, que prácticamente te admite todos los códecs habidos y por haber, ¿no? El LDAC, que yo veo que es el más importante.
el AAC, el SBC, etc. Y después lleva el de IBI, que es el Watt, que se supone que te llega a 192 kHz. Pero bueno, eso habrá que creer a IBI, ¿no? Que llega a esas calidades. Pero todo lo que pongan, pues está genial. Después decir también, por ejemplo, a ver, aquí tenéis la salida balanceada y la salida de 3,5 y la salida de tipo C. Aquí, como podéis ver, no sé si se aprecia, tenéis la para micro SD, que creo que tiene como máximo para 512. Y está muy bien, la potencia de las dos salidas, ahora la veremos, yo creo que es suficiente. Y aquí es curioso también porque nos dice que también te puede servir como un contador de pasos o para leer libros. Bueno, todo lo que nos den de más, ¿no? Pues bienvenido sea. Aquí nos vuelve a decir, pues eso, que es un reproductor certificado tanto Hi-Res como el Wireless Hi-Res, debido a que el Bluetooth se supone que como lleva los máximos códecs, pues está certificado. En la parte trasera, como podéis ver, está súper bien conseguida, un diseño genial, con aquí la ranura del micro SD, etc. La batería, pues imaginaros, en standby te dura 40 días, en balanceada de 6 a 8 horas y en salida normal de 8 a 11, que yo creo que está genial. Y después lo curioso del tema es que también, como tiene la colaboración de IBI, pues tiene el IBI Link, que es un control remoto en donde tú puedes pues hacer como un mando a distancia la televisión, ¿no? Bajar, subir volumen, etcétera, etcétera. Aquí os lo indica. Aquí tiene todas las características técnicas. Pues aquí lo que yo destacaría es, bueno, la expansión máxima de almacenamiento 512 y cuidado, fijaros, el sistema operativo es de IBI, o sea que IBI, ya os he dicho en otros vídeos que IBI la verdad es que me parece una marca increíble porque al principio solo se dedicaba a fabricar para las otras marcas, pero él desde hace pocos años pues ha dicho, pues voy a hacer mis propios reproductores. Y la verdad es que lo ha conseguido muy bien. El Bluetooth es 4.2, pero tiene todas las posibilidades de los códecs con, por ejemplo, el LDAC. ¿Y qué más? Te reproduce absolutamente todo, la salida 3.5, 2.5, tiene ecualizador también. Y aquí lo interesante, por último, es la salida, la potencia de salida, por ejemplo, de la salida normal, pues te dice que es de 70 y la salida balanceada es de 190. Pues ya os digo que la salida de potencia está muy bien. Pues nada, chicos, os quería enseñar este dispositivo porque para el precio que tiene actualmente es una opción súper recomendable. Lástima pues que no tenga el Wi-Fi, pero para reproducir como DAC, como Bluetooth, es una opción increíble. Pues nada, chicos, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!